Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro de nuevo y vamos a seguir con el curso de redes. Vamos a ver la capa 3 del modelo OSI. Ya habíamos visto la capa 1, la capa 2 y ahora vamos a ver la capa 3. La capa 1, ¿se acuerdan? Era la capa física, medios de transporte de señal, ya sea radio, ya sea luces, ya sea electricidad corriendo a través de los cables de red. Y después tenemos la capa 2, que es la capa de datos o de conexión de datos, que habíamos visto que estaba la dirección MAC. Y ahora nos metemos ya directamente con la capa 3. En la capa 3 el rockstar es IP, Internet Protocol. Y vamos a ver en detalle cómo funciona el ruteo, cómo funcionan las direcciones IP, los tipos de direcciones IP. Bueno, vamos a aprender todo lo que hace falta para que ustedes puedan trabajar como administradores de sistema o administradores de redes y para pasar las certificaciones de Network Plus o CCNA. La capa de red, capa 3, básicamente proporciona servicios para permitir que los dispositivos finales intercambien datos. Hay dos tipos de direcciones IP, las IPv4 y la IPv6. Alguno me preguntará qué pasó con la IPv5 porque saltó de 4 a 6. Bueno, no es cuestión de qué versiones, sino cuántos bits usan en sus headers. La IPv4 usa 4 bits en el header, IPv6 usa 6 bits en el header y de ahí viene el nombre, o por lo menos es uno de los rumores más extendido en la comunidad. Entonces, básicamente, la capa 3 quiero que lo vean como si fuese un sobre. Básicamente encapsula los datos que están acá y le pone un header de IP con una dirección. Ese paquete va a ser inspeccionado por todos los dispositivos de capa 3 a medida que va atravesando la red. Básicamente como si fuese un humano, cuando hay una carta, cuando hay un sobre con una dirección, y decís, ok, ¿para quién es esto? Ah, no es para mí, lo sigo pasando. Como si estuviesen en la escuela, cuando alguien mandaba una carta, mirabas la carta y decías, no es para mí, la paso al siguiente y de alguna forma eso va a llegar. Bueno, eso es muy parecido a cómo funciona el enrutamiento IP. ¿Qué son los dispositivos de capa 2 y los dispositivos de capa 3? Eso es algo que tenemos que tener muy en claro para poder pasar las certificaciones y para poder trabajar de esto. Capa 2 son los switches, los bridges, los hubs, todo lo que es concentración de red, por lo general funciona a capa 2, o por lo menos el que entrega en la última milla, como se dice en informática, entrega el paquete en la última milla, generalmente es de capa 2. Ahora, hay algunos switches que son de capa 3. Generalmente son más caros, generalmente son de marcas como HP, Cisco, y no todos los HP y Cisco tienen soporte de capa 3, pero algunos switches sí lo hacen. Y la estrella en capa 3 es el router. Básicamente, ¿qué hace un router? Conecta diferentes redes o distintas LAN y hacen una WAN. ¿Sí? Y después los firewalls, generalmente los firewalls tradicionales pueden hacer o pueden operar en la capa 3. Los nuevos firewalls, los Next Generation Firewall, también pueden rutear y pueden operar a capa 3, pero por lo generalmente se lo usa para capa 7, que ya vamos a ver eso. ¿Cuáles son los protocolos más conocidos en capa 3? IP, Internet Protocol, es la estrella. ICMP o ICMP, que es básicamente el ping. OSPF, que es un protocolo de ruteo. O BGP, que también es un protocolo de ruteo. Entonces, acuérdense que la capa 2 usa las direcciones MAC, que son direcciones físicas, y la capa 3 usa direcciones IP, que son direcciones lógicas. ¿Cuál es la diferencia? La lógica yo la elijo. Si yo armo mi nueva red y digo, vamos a usar toda la dirección 10.0.0.1 para mi router y de ahí 2, 3, 4, 5, 6 para los dispositivos me van a seguir. En capa 2 va a depender del fabricante la primera parte y la segunda parte va a depender de qué dirección le dio a esa placa de red el fabricante. El alcance de la capa 2 es red local, o sea, una LAN, y la capa 3 es entre redes distintas
Y básicamente un ejemplo de uso es el switch en una oficina y un router conectado a un proveedor de internet. La mejor analogía que puedo encontrar es una carta, ¿sí? Capa 3 IP básicamente envuelve las señales de la capa 1, la dirección MAC de la capa 2 y la pone en un sobre. Y ese sobre tiene una dirección escrita acá y se le envía. El hecho de enviarla sería enviarla a un router para que el ruteo suceda. Y eso es transportado por la internet y generalmente llega a destino. IP es considerado connectionless. ¿Por qué es considerado connectionless? Básicamente porque no hay una conexión constante desde el envío hasta el recibo. Nosotros enviamos la carta y esperamos y básicamente rogamos a que eso llegue. Pero entonces, ¿qué pasa si está caído mi computadora al final o el servidor está caído? Bueno, a IP no le importa. IP mandó los paquetes y espera que eso llegue. Si hay que reintentar el envío, ya no es trabajo de la capa 3, es trabajo de la capa 4, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿Por qué está pensado así? Básicamente porque IP se enfocó en reducir el overhead. Acuérdense, el overhead es todo lo que yo tengo que agregar para que esto llegue, para que los datos lleguen. ¿Por qué hacemos esto? Para que los datos lleguen. ¿Qué hace IP? Usa un poquito del header como si fuese un sobre y ahí pone la dirección. Pero no hace conexión, no hace reenvío de ninguno de los paquetes. Eso ya es trabajo de la capa 4. IP no espera que le reconozcan que llegó. Directamente lo envió y ahí terminó su trabajo. Hay distintos tipos de IP. Está la IPv4 y la IPv6. En teoría ya deberíamos haber migrado a IPv6 en todos lados. No es así. Spoiler alert, no es así. Entonces, ¿por qué? Bueno, tengan en cuenta que hay billones de dispositivos funcionando a día de hoy y que la mayoría de ellos todavía usa IPv4. Todas las direcciones usadas dentro de una casa por lo general son IPv4. Entonces, cambiar una tendencia con tanta inercia es virtualmente imposible. De a poco va sucediendo que se ven más direcciones IPv6, pero todavía IP es el rey. Pero tiene un problema. Primero, las direcciones son 32 bits de largo. Entonces, básicamente vemos la famosa dirección IP como siempre, 192.168.1.1. Bien, eso nos da 4.3 mil millones de direcciones posibles. Hay mucho más que eso en Internet, hay mucho más teléfonos que eso, hay mucho más dispositivos inteligentes en las casas, cada vez hay más y eso hace que se haya agotado el espacio usable de IPv4. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, usamos NAT y ya vamos a ver qué es NAT en una próxima diapositiva, pero básicamente el NAT usa la dirección pública para las direcciones privadas que tengo dentro de mi casa. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa puedo tener la laptop del trabajo, la PC de mi casa, puedo tener mi teléfono, puedo tener una tableta, puedo tener una Alexa, puedo tener un dispositivo que prende y apaga las luces como este de acá. Todo eso necesita conectarse a Internet, pero todo eso está con una dirección privada y usa NAT para poder salir hacia afuera. Aparte de eso, otra limitación que tiene es que para poder hacer una VPN necesito usar otro protocolo, IPsec, por ejemplo, para poder crear la VPN y darme seguridad a mi conexión. En IPv6 eso no hace falta o viene ya incluido dentro de IPv6. La IPv6, al contrario, tiene 128 bits, entonces nos permite dar una dirección mucho más larga y a mayor envergadura de dirección, mucha mejor cantidad de direcciones posibles. Tenemos 340 sextillones de direcciones, lo cual es suficiente para todos los dispositivos que están en red al día de hoy, más lo que puedan venir. Es autoconfigurable, no necesito recibir un DHCP. La seguridad viene integrada a través de IPsec, que es obligatorio.
y es mucho más eficiente en cuanto al enrutamiento. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, básicamente estamos acostumbrados a la IPv4. Y si ustedes ven, las direcciones IPv4 son relativamente amistosas al humano, pero la IPv6 no. Aquí abajo pueden ver una comparación entre IPv4 y IPv6, la longitud, cómo se anota, si el NAT es requerido o no, y si el multicast es opcional o nativo. Bien, ¿cómo funciona el ruteo? La mejor analogía de nuevo es el sobre. IP es el sobre que encapsula todo nuestro tráfico para poder llegar a destino. ¿Cómo rutean los hosts? Bueno, básicamente cada dispositivo tiene una dirección local o de loopback que se le dice, que es siempre la misma, 127.0.0.1. ¿Para qué se usa esa dirección? Es para probar si TCP/IP está funcionando, sobre todo si IP está funcionando. Entonces yo puedo hacer un ping a 127.0.0.1 y básicamente me estoy haciendo un ping a mí mismo. En IPv6 es 2.2.1 mi dirección de loopback. También puede pasar que yo tenga que rutear a un host local. Ese host local, básicamente, si está dentro de la misma red, vamos a seguir el parámetro que vimos en la capa 2 en el ruteo. Voy a enviar mi información al switch, el switch va a chequear su tabla de ARP, ¿se acuerdan? Y básicamente, si tiene una entrada de ARP para este usuario local, le va a enviar el paquete automáticamente. Si no tiene, va a hacer un broadcast, acuérdense, va a enviar a distintos dispositivos que están conectados y va a decir quién tiene la dirección 192.168.10.15. Y ahí el que levanta la mano, que va a ser el localhost y los paquetes van a llegar. Ahora, si el host es remoto, los dispositivos no saben qué hacer. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a tomar una decisión, van a determinar si el host de destino es local o remoto. Si es remoto, va a mandárselo a la puerta de enlace predeterminada. Ahora, ¿qué es una puerta de enlace predeterminada? Lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Ahora, ¿cómo sabe si es local o remoto? Bueno, básicamente el host mira su dirección IP y su máscara de subred. Ya vamos a ver lo que es la máscara de subred, pero básicamente una parte de la máscara de subred le dice, esta es tu dirección de red. Si la dirección de red coincide, es local. Si la dirección de red no coincide, es remota. Aquí vemos la máscara de subred y es bastante fácil de entender. Acá ustedes tienen la dirección IP, ¿sí? 192.168.0.0.3. Ahora, ¿cuál es mi máscara de subred? Está abajo, 255.255.255.0. ¿Qué quiere decir? Que los tres primeros octetos, ¿sí? 192.168.0 es mi dirección de red. Lo que sigue, el 3, del 1 al 255, es local. Si yo tengo un paquete para 192.168.0.20, es local. Ahora, si yo tengo un paquete para 192.168.8.5, eso ya no es un host local. ¿Por qué? Porque básicamente mi dirección de red es esta, hasta acá. Y si mi dirección de red es 192.168.0. punto lo que sea, hasta acá, esto no coincide. Entonces, al no coincidir, automáticamente quiere decir, si este es mi host local, este es un host remoto. Espero se entienda. Si quieren, podemos hacer un deep dive en otro episodio. Solamente me dejan el comentario. Cuando el host determina
que este host al cual yo tengo que enviar el paquete es un host remoto, yo sé que no tengo acceso a Internet. Lo tengo a través del default gateway o puerta de enlace predeterminada. ¿Qué es la puerta de enlace predeterminada? Básicamente es un dispositivo, ya sea un router o un switch que tenga acceso a capa 3, que puede actuar como puerta de enlace predeterminada. Hay un par de requisitos que se tienen que cumplir. Primero, tiene que tener una dirección IP local. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo mandar dentro de mi LAN. Después, esa puerta de enlace puede enviar afuera de mi LAN a otra LAN a través de la WAN. Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace que está incorrecta o está caída, el tráfico directamente no puede salir a la internet. Básicamente, imagínense que ustedes apagan su router en la casa, no hay internet. Bueno, no hay internet no porque no hay red. Puede haber red, pero puede no haber internet. Y el internet básicamente está dado por el default gateway, la puerta de enlace predeterminada. ¿Cómo sabe un host cuál es el default gateway? Bien, lo puede aprender a través de DHCP, que vamos a ver en otro video acá adentro. Vamos a hacer un deep dive en DHCP porque es realmente algo muy, muy importante. Si es a través de IPv6, envía el default gateway a través de una solicitud del enrutador o puede ser configurada manualmente. Y básicamente un default gateway es una ruta estática de último recurso en la tabla de enrutamiento. Las tablas de ruteo del host. Fíjense acá ustedes. Acá abajo tienen, por ejemplo, su IP local, su loopback, que es la dirección que habíamos dicho que es siempre tu propio home. Y después puedo tener algunas entradas. A medida que voy teniendo esas entradas, son para tomar decisiones que yo pueda llegar a tener. Por ejemplo, si yo quiero que todas las máquinas por defecto hablen entre sí, yo pongo las entradas de mi red local. Pero al final, y eso por eso decimos que es de último recurso, hay una entrada hacia la internet. Y dice 0000 con una máscara de red de 0000, que ustedes dirán es nada, no, es todo en realidad, incluye a todo. Entonces salgamos a través de 192.168.10.1 con una métrica de 25, que es mucho más baja que todas las demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense cómo piensa un host. Supónganse que yo tengo un paquete para un servidor que tiene esta dirección IP. 10.0.0.25. Entonces empiezo y digo, ¿esto hace match? No. ¿Esto hace match? No. ¿Esto hace match? No. Ninguno de todas esas entradas está haciendo match. Si llegase a hacer match, el tráfico va hacia allá. Pero en este caso es todo cero. O sea, es todo no, 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 no. Cuando llego a 0, 0, 0, 0, es mi último recurso. 10.0.0.25 está dentro de 0, 0, 0, 0 con netmask 0, 0, 0, 0. Entonces, básicamente, ese tráfico va hacia la internet. Y así funciona el enrutamiento al nivel del host. ¿Cómo toma una decisión un router? Bueno, es muy parecido. Básicamente, tenemos una máquina acá, tenemos un switch, tenemos un router, y eso es una LAN. Y esta es otra LAN. Y esto que está acá es una WAN, porque es la unión de dos LAN. Entonces, el router 1 no está solamente conectado al router 2. Hay otros routers que están interconectados entre ellos, entonces siempre hay más de un camino en Internet para llegar al mismo lugar. Entonces, básicamente, el host dice, mi paquete pertenece a 10.1.2.0/24 y yo tengo mi dirección IP de 192.168.10.0/24. Como no coinciden, según lo que ya explicamos anteriormente, cómo determinamos si el host es local o remoto, se la mando a la puerta de enlace predeterminada. Y esa puerta de enlace predeterminada, que es el router, recibe información de todos los routers que hay en Internet a través de los routers más cercanos y toma una decisión de enviar esos paquetes hacia el router que tiene la ruta. ¿Y qué pasa si el router no encuentra la ruta? Lo mismo la envía
confiando en que otro router va a tener esa información eventualmente. ¿Cómo se ve una tabla de ruteo de un router? Bueno, básicamente tenemos distintos tipos de rutas. Tenemos rutas que pueden estar conectadas directamente. Básicamente, este está conectado directamente. Entonces yo promociono, hey, yo tengo a todos los demás routers 192.168.10 la tengo yo, a través de mi puerto G0000 que está acá. Al mismo tiempo, yo estoy conectado a este. Y si yo estoy siempre conectado a este router, porque digamos que es un router interno de mi compañía, todavía está fuera de mi LAN, es otra LAN, pero es dentro de mi control, entonces yo sé y lo conozco, entonces puedo poner una ruta como diciendo, bueno, directamente conectado, esto. Y al mismo tiempo, este está conectado a internet, y eso quiere decir que hay un montón de otros routers que están hablando con él y que pasan su información. Y él puede publicitar. Yo tengo la red 10.1.2.0 y también tengo la red 192.168.10.0 a través de mi router 1. Entonces, conectado directamente o remoto. Las rutas estáticas es básicamente como suena. Es una ruta que yo digo, todo este tráfico va para acá. Ahora, eso tiene un problema. Y cuando uno pone rutas estáticas, es fácil, es rápido y es previsible cómo va a funcionar todo. Pero, ¿dónde está el trade-off? Bueno, el trade-off está en que si algo pasa, como lo ven en el primer dibujo, donde se cae el link, la ruta estática va a seguir intentando ir por ahí. No va a aprender la ruta dinámica. Puedo poner, obviamente, distinto peso dentro de mi ruta. Entonces yo puedo decir, bueno, esta tiene un peso de X y esta tiene un peso más alto. Entonces siempre vamos a tomar la ruta estática, pero si se cae la ruta estática yo puedo ir a la ruta dinámica. Las rutas dinámicas son descubiertas automáticamente a través de un protocolo. En este caso estamos usando OSPF, pero podría ser BGP también. El router 1 le dice, hey, yo tengo esta red. Y el router 2 le dice, yo tengo esta red. Por supuesto, eso está, esta red. Obviamente está simplificadísimo, ¿no? Cuando empezamos a ver que hay miles de formas de ir de un punto a otro en Internet, significa que hay un montón de información de red o de rutas que se van pasando automáticamente. Entonces yo descubro mis rutas y se la paso al próximo. El próximo sabe de mí y sabe del próximo y así vamos avanzando. Nadie tiene una visión 100% de cómo funciona Internet, sino que básicamente jugamos usando los mismos protocolos entre todos, nos vamos comunicando y vamos descubriendo redes y vamos mandando los paquetes según haga falta. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de las rutas dinámicas? Son más complejas de setear, porque siempre una ruta estática es mucho más fácil, pero al mismo tiempo escala muchísimo mejor. Entonces imagínense que ustedes tienen 8 sitios. Entonces yo puedo decir, bueno, para hablar con esta tengo que meter una ruta. Y hablar con esta tengo que hablar otra ruta. Y que hablar con esta tengo que hablar otra ruta. Y hablar con esta tengo que meter otra ruta. Entonces necesito 8 entradas estáticas. En este caso todas pertenecen a este router. Tengo que hacer lo mismo para esta, para esta, para esta, para esta, para esta, para esta y para esta. Entonces, el overhead del administrador es tremendo. Porque básicamente cada vez que agrego un sitio nuevo, tengo que ir y modificar todas las rutas estáticas. Entonces, ese es el problema de la ruta estática. Ahora, la ruta dinámica, yo configuro OSPF o BGP y todo funciona. Por ahí el setup, configurarlo es mucho más complejo, pero después eso escala sin ningún tipo de trabajo desde el punto de vista del administrador. Bien, acá podemos ver una tabla de ruteo de un router. Y es muy parecido, si se ponen a ver, a la tabla de ruteo del host. Básicamente dice 209.165.200.224/30 está directamente conectada al puerto Gigabit Ethernet 001. Y también 209.165.200.225/32, que después vamos a ver, esto es una forma de poner una máscara de su red, en vez de poner 255, 255, 255, 0,
lo estamos poniendo /30 con la cantidad de bits que estamos usando en la máscara de subred. Ya lo vamos a ver en otro episodio. A medida que vamos subiendo, descubrimos las redes locales. O sea, que está conectado a mi switch. Y ahí descubro 192.168.10.0/24, 192.168.10.0/24. Está directamente conectado a gigabit, internet, bla, bla, bla. Después, fíjense que tengo la ruta de último recurso, que es si vos venís con un paquete, que justo ahí está 10.0.0.0/24. Entonces, si yo digo 10.0.8.62 es el paquete, voy por acá y digo, ¿este hace clic? ¿Hace match? No. ¿Hace match? No. ¿Hace match? No. Hace match y es muy parecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy, o conozco esa ruta, /24. Entonces, ¿qué pasa? 24 son 3 octetos. 3 por 8, 24. Entonces, esta es mi máscara de subred. ¿Es la misma red? No, es distinta. Porque este 8 no coincide con el 0. Si esto hubiera sido /16, o sea que solamente tiene en cuenta los primeros 2 octetos, porque cada uno tiene 8 bits, por 2 es 16, entonces ahí mi tabla de ruteo hubiera estado buena y yo hubiera mandado el tráfico por acá. Pero como no coincide, no. Entonces, ¿a dónde voy? A mi último recurso. 0.0.0.0/0, o sea, máscara de subred 0, a través de 209.165.200.226, a través del Gigabit Ethernet 001, es donde yo encuentro mi destino potencial. Habíamos dicho que IPv4 necesita NAT. ¿Qué es NAT? NAT es básicamente un workaround. Es un truco que estamos usando. Básicamente estamos mandando tráfico que viene de direcciones IP privadas a públicas. Hay un límite de direcciones públicas. ¿Se acuerdan? 3.2 mil millones de direcciones que ya están agotadas. Entonces, ¿qué pasa? Y ya lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Básicamente yo digo, mi teléfono necesita usar internet. Entonces, ¿qué hace mi teléfono? Consigue una dirección de NAT, que es básicamente reutilizar mi dirección pública y hacer parecer que mi tráfico viene de una dirección pública cuando realmente viene de una dirección privada. ¿Y qué hace el router? Guarda esa entrada y dice, el teléfono de Álvar, sea cual sea su dirección MAC y su dirección IP, salió por esta dirección pública y cuando la respuesta venga, yo tengo que entregarle ese paquete al teléfono de Álvar. Eso es responsabilidad del router que tiene nateo habilitado. Entonces hay distintos tipos de nateo. Está el estático, o el que le dicen 1 a 1. Entonces básicamente una dirección IP es siempre igual a una dirección pública, que eso puede pasar si yo tengo una bolsa de direcciones públicas, yo puedo sacar ciertas IPs a través de esa IP. También lo puedo usar para no salir afuera, sino que supóngase que yo tengo una dirección, tengo dos redes, y esta tiene 192, 168, 0, y esta también tiene 192, 168, 0. Punto, lo que quieran, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo hago para que estas dos se junten? No puedo, tienen que ser distintas. Entonces, si yo pongo NAT y digo, cuando vos pasás por este router, te vas para acá, tu dirección va a ser 10.0.0. Y digamos que este es 1, entonces esta va a ser 1. Entonces, básicamente eso significa NAT 1 a 1. Yo estoy mandando información desde esta dirección IP, pero estoy saliendo por acá con esta dirección IP para que la otra red me pueda contestar y pueda recibir mis paquetes. Porque básicamente lo que está pasando es que tengo dos casas con la misma dirección en una misma calle y yo soy un cartero. Entonces básicamente lo que hace es, no, te pongo una pegatina arriba y en vez de 192.168.0.1 soy 10.0.0.1, pero solamente me puse un bigote. Y después está el NAT dinámico, que es uno de los más usados, que es básicamente decir, no importa, yo me acuerdo como servidor, como router, me acuerdo que vos saliste con esta dirección pública, pero en realidad sos este dispositivo, entonces cuando el paquete vuelva,
yo te lo devuelvo. Y después está el PAT o el NAT Overload, que nos permite que múltiples dispositivos compartan una sola IP, que es lo que más se usa generalmente en las casas, con distintos puertos de origen para poder volver hacia atrás. Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Yo tengo una dirección privada, una dirección privada, una dirección privada, y tengo mi rango de dirección privada o mi dirección privada en un router, y este router tiene una dirección pública, y necesito hablar con este host. Entonces, cuando este quiere hablar con el host, le dice, bueno, mira, te vas por acá y te disfrazamos de 101.89.101.12 y te agrego un puerto. Fíjense que acá voy agregando distintos puertos para acordarme cuando vuelva el paquete. Porque si este paquete va, por ejemplo, a ver, la 1.1 que está acá arriba, sale por acá y va a hablar con y este le contesta, y le contesta la misma dirección IP, tenemos un problema, porque acá tengo 3 máquinas y acá tengo una sola dirección IP. Entonces lo que me desempata o me dice a dónde va el tráfico es el puerto en este caso. Y eso es algo que el router se encarga. Entonces es una configuración que hay que hacer. Por ejemplo, en Cisco tenés que habilitar NAT en la interfaz y tenés que decir qué tipo de NAT querés. Y una vez que está seteado, el router se encarga de eso. Bueno, acá están los tipos de NAT y algunas ventajas que tiene el NAT. Seguridad, oculta redes internas y ahorra direcciones IPv4. Bueno, espero les haya gustado. Sé que no es fácil, pero si sobreviven esto y sobreviven la capa 7, ya están del otro lado. Espero les haya gustado, se suscriben y muchas gracias.